Muy buenas noches a todos. Hoy día estamos 17 de abril del 2024 y esta noche nos toca compartir, por la gracia de Dios, el, la carta a los Efesios. Y hemos hecho el capítulo 1 y 2. Ahora comenzamos con el capítulo 3. Nuestro Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos guíe y nos dé sabiduría para entender su palabra. Ok, estaba hablando Pablo en el capítulo 1 y 2, lo invito a leerlo, dice: por esta causa, por todo lo que explicó, para no entrar, porque ya lo hemos explicado en la clase anterior, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Vamos, él estaba prisionero de los romanos, pero ¿por qué estaba prisionero? Por seguir a Cristo Jesús. Pero seguir a Cristo Jesús, ¿para qué? Para testificar a los no judíos. Gentil significa no judío. Entonces, la gran labor misionera de Pablo la hizo mayormente a los no judíos. Por supuesto, testificaba a todos los judíos que encontraba también, pero la misión que Dios le dio fue más para el mundo no judío, ¿no? Y dice ahí: prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Qué está diciendo? Que Dios, para llegar a los gentiles, le dio una cierta calidad de dones, milagros, eh, habilidades a Pablo y conocimiento y revelación para que llegara a los gentiles, acordándonos siempre que Jesús habló que cada uno de nosotros es un pescador de hombres. Entonces nos tiene que dar carnadas para diferentes rebaños, diferentes peces, para poder captarlos a Cristo. ¿Ok? Versículo 3: que por revelación, primero Cristo se le aparece en una revelación cuando iba camino a Damasco, y luego Dios le hablaba por medio del Espíritu Santo y Jesús mismo, le fue instruyendo en muchas cosas. Cuando leemos en los Hechos de los Apóstoles, que hemos revisado, está en YouTube también, en este mismo canal. Pablo, después de varios años, se fue a Jerusalén a conversar con Pedro, con Juan, con los otros apóstoles y con Jacobo, para contarle lo que Dios le había revelado y ver lo que le había revelado con lo que ellos habían tenido esa experiencia personal con Cristo acá en la tierra. Y estaban totalmente de acuerdo. Entonces dijo: hecho esto, me he venido con ustedes a hablar para no haber corrido en vano. En otras palabras, no correr con un engaño, sino que él certificó por boca de más de 2 o 3 testigos lo que Dios le había mostrado en revelación. Entonces, nuevamente ahora, que por revelación, Dios le había revelado, porque no había vivido con él, pero espiritualmente, por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Ahora vamos a hablar qué cosa es el misterio. Leyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio significa algo que no conocías para nada y que ahora es revelado, o sea, que se ha aclarado. Antes era un misterio, nadie lo sabía, pero fue aclarado plenamente. Tampoco es que nadie lo sabía, estaba en las profecías, pero no se entendía claramente, y Cristo lo revela por medio de los apóstoles, por medio de Pablo. Misterio que en otras generaciones previas, obviamente, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y nuevamente chequearon entre todos que estaban dando el mismo mensaje, que habían recibido lo mismo, estaba corroborando que la palabra de Dios es viva y eficaz y que era la misma, que no era, eran guiados por engaño o por sus propias creencias, sino por el Espíritu. ¿Ok? ¿Y qué fue revelado? Una de las cosas que para los judíos fue brutal: que los gentiles, o sea, cada uno de nosotros que no somos judíos por sangre ni por el pacto de Moisés, que los gentiles somos coherederos. ¿Con quién coherederos? Con Cristo. Somos herederos y coherederos con Cristo. Coherederos y miembros del mismo cuerpo de Cristo. Todo aquel que lo ha recibido, ya sea judío, ya sea gentil, no importa, pero el que lo ha recibido es parte del cuerpo, del mismo cuerpo. Y copartícipes, somos todos, nos toca el regalo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué es la promesa? La promesa es que Cristo venía, moría por nosotros, pagaba por nuestros pecados y recibimos salvación, ¿no? Entramos al reino de los cielos, éramos limpiados.
por medio del Evangelio. Acuérdense, Evangelio significa las buenas nuevas, las buenas noticias. O sea que Cristo vino a traer las noticias de cómo eran los requisitos, cómo eran las cosas que teníamos que hacer para entrar al reino de los cielos, que era aceptarlo a Él como nuestro Señor y Salvador, básicamente. Y bueno, y todo lo resto que nos enseñó. ¿Ok? O sea, somos copartícipes de la promesa por medio del Evangelio. El Evangelio nos hace ser copartícipes, porque si no conocemos el Evangelio, no disfrutamos de todo lo que Dios nos quiere dar. Podemos saber que Cristo existe, que nos ha salvado, podemos estar perdonados nuestros pecados, pero no coparticipamos de toda la riqueza que Dios quiere darnos acá y después. ¿Sí? 7. Del cual, de este Evangelio, yo fui hecho ministro. O sea, ministrar significa tengo que entregarlo, tengo que darlo, ¿no? Por el don, regalo, de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Está diciendo Pablo, no porque yo me lo merezca, no porque yo sea más sabio, no, por absoluta gracia. Un don, ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Y nuevamente, como repetimos, los dones del Espíritu son repartidos el poder que viene del Espíritu Santo como a Dios le place, pero no le place por las puras, sino que es lo mejor para cada uno de nosotros. Dios reparte a cada uno según nuestra verdadera necesidad, no lo que nosotros pensamos que necesitamos. Ok, entonces acá está muy claro que Pablo recibe el don, lo corrobora, ¿no es cierto? Y está siendo ministro mayormente de los gentiles. Ok. Y acá está hablando, sonaría como algo muy orgulloso, pero inmediatamente Pablo da un para y dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, vamos a definir la palabra santo. Santo es aquel que ha sido limpiado por la sangre de Cristo. Santo no es perfecto, no santo es el que está al cielo, no es santo el que del cielo te hace milagros para nada. Santo es aquel que ha sido limpiado, santificado, limpiado, purificado por la sangre de Cristo, no por nuestras obras. Repito, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, miren la posición que se está diciendo acá, no porque él sea santo y superior, no, todos los santos, porque la definición de santo para ellos era bien clara, era todo el santificado por Cristo, me fue dada esta gracia, este don, este regalo, esta cosa maravillosa que yo no lo merecía. ¿De qué? De anunciar entre los gentiles, entre los no judíos, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Las noticias que Cristo es lo máximo y que esas riquezas no se pueden encontrar si es que no están guiadas por el Espíritu Santo. Inescrutables riquezas. Está hablando de no poca cosa, está hablando que le ha sido mandado dar el mensaje más importante para que nosotros recibamos lo más importante que hay bajo el cielo y sobre la tierra, totalmente. 9. No solamente anunciarlo y de aclarar a todos, o sea, darnos claridad, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Dios lo que está diciendo es que Dios, desde que crea todas las cosas, tiene un misterio escondido. ¿Qué significa? Tiene un plan que no ha sido, no lo hemos entendido o ha sido parcialmente revelado. En los profetas había ya parte de ese plan revelado. ¿Qué cosa significa crear todo? ¿Cuál es la dispensación? O sea, cómo nos están entregando todo lo que Dios ya prometió, que antes era un misterio, que todavía tenemos, obviamente, cosas que no entendemos y que todavía no sabemos, pero que está siendo revelado. ¿Por quién? Por Dios, que fue el que creó todas las cosas. Estoy hablando nuevamente que hay un plan de Dios básico siempre. 10. ¿Para qué? La multiforme sabiduría de Dios. La palabrita de esto significa la sabiduría que es para todas las áreas de la existencia. A eso se refiere con multiforme sabiduría de Dios. Para que esa multiforme sabiduría de Dios, o sea que Dios sirve para absolutamente todas las áreas de nuestra vida, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Miren, Dios creó todo el universo, la parte espiritual que no vemos y la parte material que vemos. Entonces lo que está diciendo acá, que uno de los grandes motivos por que Dios hizo a los ser humano y luego los salva, es que cuando nos salva, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, la familia de Dios, los hijos del Padre. Entonces cuando actuamos como iglesia,
suceden cosas que no vemos en el Espíritu Santo. No vemos, perdón, en el mundo físico, que el Espíritu Santo lo entiende y cuando estamos en el Espíritu lo entendemos también parcialmente nosotros. Eso que estamos haciendo lo ve el mundo espiritual, los principados potestades en lugares celestiales y ellos empiezan a conocer la profundidad de Dios. Fíjense lo fuerte que es. La profundidad de Dios es mostrada primero a través de Cristo, a través de la iglesia, para que recién el mundo espiritual lo pueda percibir y conocer. Está diciendo que el puesto que estamos es importantísimo. Cuando leí esto por primera vez no lo entendía, después logré entender que somos la obra maestra de Dios. Cuando Dios hace al ser humano, ¿no? Hace a Adán, lo hace con sus manos. Toda otra creación es, hagas esto, pero como hace con sus propias manos, no con la palabra nada más, y luego sopla de su propio espíritu. Y fue Adán alma viviente. O sea, de su propio espíritu, con total libre albedrío. ¿Para qué? Para lo que está viniendo ahora. Todavía no ha llegado todo lo que va a venir. Pero eso es lo que está diciendo. Nosotros estamos mostrando al mundo espiritual. ¿Qué cosa? El conocer la multiforme sabiduría de Dios, que muchas cosas ni siquiera entendían ellos. ¿Ok? El mundo espiritual. 11. Conforme al propósito eterno, al plan. Dios no hace nada sin un propósito de amor y plenitud eterno y para toda la vida, que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien, en Cristo, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Yo sé en quién he creído, dijo Pablo. Yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, Cristo, a recibirlo, ya tenemos la seguridad de que Él ya pagó y que Él está parado y nosotros nos paramos con Él y somos herederos y coherederos con el Padre. Estamos seguros y tenemos acceso al reino de los cielos con confianza, con total confianza, porque Él ya pagó, ya nos garantizó y Dios no miente, por medio de la fe en Él, o sea, por haber creído y aceptado a Él como nuestro Señor y Salvador. ¿Ok? Esto se está repitiendo lo que dice en Efesios 2, la salvación por gracia. Entonces, ¿qué nos da? Seguridad, acceso con confianza por medio de Él. 13. Por lo cual, por todo lo anterior y todo lo que Dios nos ha revelado, y somos nosotros la luminaria para el mundo y para el mundo espiritual, físico y espiritual, ¿qué tal posición nos ha dado? Reyes y sacerdotes, dice que somos para Dios. Por lo cual pido, al saber todo esto que nos ha dado Dios y quiénes somos, pido que no desmayéis. Oramos, no desmayemos, no queremos desmayar, Señor. Y acá dice, a causa de mis tribulaciones por vosotros. O sea, no os desaniméis que yo, que he sido mandado para ministrar a ustedes, esté pasando por estas pruebas, las cuales son vuestra gloria. Las pruebas que están pasando es, el enemigo lucha contra Pablo. ¿Por qué? Porque está mostrando las riquezas de Dios. Entonces, en otras palabras, es sufrimiento de ese, es porque valemos tanto que Pablo ha tenido que trabajar muy duro para poder llegar a los gentiles. Los que realmente somos de valor. Ok, por esta causa, por todo esto que he explicado, dice Pablo, doblo mis rodillas. Doblar rodillas otra vez, digo, papá, tú eres el que sabes todo. Tú eres rey, tú no tengo más que doblarme a ti porque tú eres el que sabes, ¿no? Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, de quien toma nombre toda familia. O sea, el nombre significa como decir el apellido, ¿no? Todos somos de la misma familia, el mismo apellido. La iglesia en Cristo Jesús, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Recién cuando aceptamos a Cristo, somos parte de una familia, de una familia. Antes no éramos familia, éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, esclavos del mundo. Hemos sido libertados, ahora somos familia de Dios, en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Fuera de él, nadie es familia, nadie tiene nombre. Mira la declaración, ¿no? 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Lo que nos está diciendo, está orando, es, las riquezas de Dios son tan grandes que si las aceptamos, ¿no? Vamos a ser fortalecidos con el poder
Físicamente, parcialmente podemos curarnos alguna cosa, pero el hombre interior, o sea, ese espíritu que mora en nosotros, que es el verdadero heredero o la verdadera heredera, por medio de su espíritu, ¿ya? Eh, Ahora, esto de los cielos y la tierra es interesantísimo, porque en el Padre Nuestro se dice que se haga tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Bueno, tanto en la tierra como en el cielo, perdón. Y muchos han entendido que es como en el cielo se hace la voluntad de Dios, así debería hacerse la voluntad de Dios acá en la tierra. Pero miren lo que está diciendo, el mundo espiritual todavía no conocía, es a través de Cristo y a través de la iglesia que pasan a conocer. Entonces, cuando estamos orando, es para que tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico se conozca a Dios y se haga la voluntad de Dios en los dos, en toda la esfera de toda la creación y que nosotros somos ese canal para guiar al mundo espiritual también a Dios. ¿Me van siguiendo lo fuerte que es esto? Ok, fortalecernos en el poder, en el hombre interior. Pero ¿para qué fortalecernos el hombre interior? 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces, Señor, te pedimos fortalecer nuestro hombre, nuestra varón o mujer, lo que somos interior, nuestro espíritu, para que tú, Cristo, habites en nosotros por la fe. En nuestro corazón, nuestro corazón es nuestra parte más íntima, nuestro ser espiritual en este caso. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el objetivo de eso? Arraigados y cimentados en amor, en el amor de Dios. O sea, realmente cimentados significa que cavamos ahí y ponemos el cimiento para que la casa no, si viene terremoto de pruebas, no se caiga. Va a poder ser un poco, sí, pero está firmemente cimentado. Nuevamente, a fin que de arraigados y cimentados en amor, que lo único que no falla, que es el nombre de Dios, Dios es amor, seamos, 18, o seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Miren lo que está pidiendo Pablo acá, que podamos comprender con toda la iglesia, que ese es su deseo, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. O sea, que nos demos cuenta de todo lo que está pasando y de conocer, gozarlo. Conocer es relación íntima, ¿no? Conocer el amor de Cristo que excede, que sobrepasa a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Estudiamos, nos damos cuenta del amor de Dios, lo buscamos, oramos para esa plenitud. ¿Y qué va a pasar ahí? Podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Los dones del Espíritu son, comparativamente con esa plenitud de Dios, son chiquitos, son como manifestaciones para, pero lo que estamos buscando es a seguir siendo hijos, portándonos como hijos, estudiando la palabra, dejándonos tomar por el Espíritu para estar llenos de toda la plenitud de Dios. No tratando de ser perfectos que no vamos a fallar, pero esa es nuestra meta. Ahí estamos apuntando. ¿Vamos a llegar a eso en el reino celestial? Sí, cuando ya estemos como cuerpo de Cristo junto con Él reinando. Sí, pero en el momento es mientras más somos conscientes de eso, esa plenitud de Dios está más en nosotros. Entonces tenemos más salud mental, más salud física, más salud, todo lo que necesitamos, paz, paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ok? Entonces nuevamente es que ese hombre interior sea fortalecido por medio de la fe, cimentándonos, o sea, tenemos que hacer, cavar los huecos para el cimiento, para poder meternos realmente en la roca que es Cristo, para que todo lo que construyamos esté firme. Entonces podemos ahí comprender, porque el Señor cuando hacemos eso nos revela más, podemos comprender más todo lo que Dios nos quiere dar, ¿ok? 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ok, ¿qué está diciendo acá? Aquel que es poderoso, Dios, que puede hacer cualquier cosa, para hacer todas las cosas, o sea, que tiene poder para hacer todo. Obviamente, nos deja libre albedrío y se ha limitado para que nosotros aceptemos ese todo, realmente con conciencia. ¿Cómo hacer las cosas? Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, cuando Él ya estamos en esa sumisión, esa humildad, esa mansedumbre, puede que no sepamos todo, pues podemos entrenarnos de tal forma que recibimos mucho más de lo que siquiera se nos puede ocurrir.
cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni se ha levantado en corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Este es otro versículo, claro, obviamente no está acá en Efesios. Entonces, no tenemos a veces que entender todo, pero sí, si entendemos que Dios es amor, si entendemos que Él nos ama, que nos quiere usar, que su regalo es maravilloso, que no nos lo merecemos por nosotros mismos, etcétera, 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 al rendirnos a ese Dios de amor y gozarnos con Él nos va a dar más de lo que pedimos o entendemos. Y empiezan a moverse cosas que son mucho más de lo que hasta ahora tenemos cada uno. Ya son maravillosas muchas veces, mucho más todavía. ¿Ok? Según el poder que actúa en nosotros, el poder de Dios está actuando en nosotros. Dejémoslo actuar más, démosle la autoridad al someternos y conectarnos con Él, ¿sí? Lo glorificamos a Dios en la iglesia, o sea, como cuerpo de Cristo, en Cristo Jesús, desde el comienzo hasta el final, por todas las edades. Amén. Ok, eso fue Efesios 3. Es realmente un mensaje bien intenso de lo que somos y de dónde nos quiere llevar el Señor. Entonces, ahora, con toda esa cosa, dice ahora Pablo, dice a todos, yo pues, preso en el Señor, estoy pasando prisión en este momento, os ruego, digo, por favor, anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. No os distraigáis, dice Pablo, no os desviéis para un lado. Ustedes ya son reyes y sacerdotes, tienen la unción, manténganse y crezcan en esa unción, ¿no? Pero, dos, con toda humildad y mansedumbre, no creyéndose nadie más que el otro, que eso es importantísimo. Y viene lo siguiente, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Acá la palabra soportar está mal entendida. Acá en castellano entendemos soportar como tengo que aguantar, pues ¿qué me queda? No, soportando significa ser uno el apoyo de otro, o sea, apoyándonos los unos a los otros. Ojo, yo no apoyando a los demás. Yo apoyo y dejo que me apoyen. Cuento mis problemas y escucho los problemas. No soy un ente aislado, soy un cuerpo que estoy trabajando en común acuerdo, soportándonos unos a otros con paciencia. Interesantísima esa porque queremos los cambios para ayer todos. No, con paciencia, porque los cambios van a venir cada uno en su tiempo. Pero tenemos que soportarnos con paciencia los unos a los otros, no por conocimiento, no porque yo soy sabio, no porque yo tengo esta experiencia, en amor. Sino de buscar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para esta persona? Mira, ayúdame a verlo con tus ojos de amor. Ok. Tres, solícitos. O sea, con todo ímpetu, con toda tu pasión. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en no causar discordias, en buscar armonía, paz, para poder ser unos en el espíritu. Y como unos en el espíritu, podemos dar un fruto increíble para Dios. Ok. Cuatro. Entonces vamos a hacer, la iglesia sería un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, que es Cristo que muere por nosotros, ¿no? En una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? Ser siervos y discípulos de Cristo. ¿Correcto? Muy bien. Ok, aún no pueden estar pensando, oye, pero hay un montón de iglesias diferentes. La idea es donde estás tú en el momento. Estás con dos o tres, es eso, iglesia. Estás con 10, estás iglesia. Son 100, son iglesia. La idea es con los que ya son iglesia, trabajar así. Y luego otras personas van a sentirse también atraídas a lo mismo. Tu denominación puede ser de 100, puede ser de 10,000. No interesa el número, lo que interesa es que donde estés seas iglesia y tengas esta visión. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y ahora habla de doctrina acá. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos por partes acá. Un solo Señor, solamente Cristo que murió por nosotros, ¿correcto? Una fe. ¿Cuál es nuestra fe? Que ha muerto por nosotros, por nuestros pecados, que no nos merecíamos, y al recibirlo a Él, Él entra en nosotros y nos da la salvación y nos volvemos sus discípulos. Un bautismo, bautismo significa sumergirse.
sumergirse en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en su palabra. ¿Correcto? Un Señor, una fe, un bautismo. No, no disgregándonos en discusiones, sino centrándonos en eso. Un Dios y Padre de todos. Un solo Dios, Padre de todos, Padre nuestro. El cual es, ahí está bien claro, sobre todos, por todos, o sea, para todos, por todos, es para todos y está en todos. Curioso, saben que cada cosita que existe ahorita, donde están rodeados su pared, el piso, el aire, es parte de Dios. En Dios vivimos, en Dios andamos, en Dios respiramos, en Dios somos. ¿Ya? Él está en nosotros. Ahora, la idea es que no esté en nosotros nada más si somos parte de Él, sino que le hemos abierto nuestro corazón para que Él sea parte nuestra y viva en él, en nosotros como templo. Nosotros templo para que Dios viva en nosotros. Entonces Él está en nosotros, por nosotros y sobre nosotros, porque Él sabe todo. Entonces, que en esa autoridad y en esa relación simultánea de amor de Padre, podamos realmente prosperar a todo lo que Dios quiere. Pero, versículo 7, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todos venimos y tenemos herederos y coherederos con Cristo. Conforme a la medida, la gracia ha sido dada por el sacrificio y resurrección de Cristo. Conforme a la medida del don de Cristo. El don, el regalo, fue que muera por nosotros y resucitara por nosotros. ¿Correcto? Ok. A todos nosotros nos fue dada la gracia conforme a esa medida. O sea, la gracia es esa medida. Ahora, por lo cual dice, subiendo lo alto, Cristo llevó cautiva la cautividad. O sea, todo lo que nosotros nos mantiene pegados al pecado, lo llevó cautivo y dio dones a los hombres. O sea, lo lleva cautivo, se lo saca y nos entrega dones. Ahora, a veces nosotros nos aferramos a eso, a esa cautividad, y al aferrarnos no la soltamos y nos sigue afectando. Por eso en Hebreos dice despojados de todo peso y pecado que os asedia, ¿correcto? Y dio dones, pero también los dones, cuando nos lo dan, tenemos que usarlos, porque si no lo usamos, podemos tener guardados en el closet. ¿Y de qué sirve eso? Pero fíjense, ha llevado cautiva la cautividad y nos ha dado dones. Esa cautividad tenemos que soltarla para no volver ¿cómo se llama?, a caer en eso y usar los dones que ya nos ha dado y que nos quiere dar más después, ¿no? Ve 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, los 3 días y 3 noches que pasó bajo tierra, que está descrito en la Biblia. El que descendió, Cristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, el objetivo es que luego el Padre va a entregar, ¿no es cierto?, todo el reino a Cristo y a la iglesia. Entonces, el objetivo es para llenarlo todo. Todavía en la tierra está el poder de Satanás para el mundo, ¿cierto? Nosotros no somos del mundo, acuérdense. Entonces no es para nosotros. 11. Y él mismo, ¿no?, por medio del Espíritu Santo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Pero cuando los constituyó a unos, ¿para qué? ¿Para que nos creyéramos más? No. Miren lo que dice. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, que nosotros que somos el cuerpo de Cristo, seamos edificados y sobreedificados en la fe. Significa más paz, más gozo, más poder, más tranquilidad, más amor, menos rencor, menos odio, menos haraganería, más disposición de servicio, ¿correcto? Entonces, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Santos quién es? Toda la iglesia. Santos es aquel que ha sido santificado, ya sabes. Entonces, cada una de estas personas que ha sido nombrada por Dios o uno de estos ministerios, es, el objetivo no es esa persona. El objetivo es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Porque al perfeccionar a la iglesia, la gente quiere eso. Atrae a la gente a Cristo. Para edificar el cuerpo, para atraer más gente al Padre Celestial. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos. Y ahí cuando dice todos lleguemos, significa llegar cuando el cuerpo está con el Señor en el trono celestial. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón o mujer perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, miren,
El Padre no quiere decir, bueno, que sea más o menos buenito, sino no, nos lleva y nos está preparando para ser a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo, ¿a dónde nos lleva? O sea, ese es un privilegio gigantesco. Más agradecidos deberíamos estar que de todo. Ok, ¿para qué? 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Hoy día sí, me siento con ganas, mañana no, tal vez, quién sabe. No, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, que nos dicen algo así, mejor me voy por ahí. Sí, esto está menos difícil, esto no, no. Para no ser llevados a cualquier parte por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, que hay personas que hablan de Dios, pero están usando artimañas para atraerte a ellos. Esa es una cosa bien fuerte. Cuando Pablo decía, y lo repito una vez más, que lo repito a cada rato, Pablo dijo, ¿por qué decís que son de Pablo, que soy de Pedro, que soy de Cefa, que soy de Apolos? No, soy de Cristo. Ya se estaban formando, la gente es como siguiendo líder, yo soy de este líder, yo soy de este líder. Somos de Cristo. Entonces, pero mucha gente quiere dice, esta es mi iglesia. Declaro que nadie tiene una iglesia acá. El único que la tiene es Cristo. Si alguien dice que esta es mi iglesia, está hablando cosas bastante equivocadas. Puedo ir a la agrupación a la que pertenezco, a la denominación a la que asisto, pero mi iglesia es la iglesia de Cristo, es el único Rey, Señor y sacerdote, sumo sacerdote de todos nosotros. ¿Ok? Entonces, pero emplean con astucias, artimaña el error. Ahora se habla de la, ¿cómo se llama? De la evangelio de la prosperidad para atraer a la gente a Cristo, ¿no? Que es una cosa que no es lo que Cristo ha enseñado. Sí, nos ha prometido ayudarnos y darnos todo lo que necesitamos, correcto, pero no la prosperidad perfecta, que es lo que alguna vez están enseñando ahora. 15, sino que siguiendo la verdad en amor, miren, siguiendo la palabra de Cristo en amor, no siguiendo la palabra de Cristo solamente, sino la verdad en amor, crezcamos en todo, en cada área de nuestra vida, en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, que crezcamos en Cristo, no en A, B, C, D, F, G. Por más bonito que te puedan mostrar, no. Tenemos que crecer en Cristo. 16, de quién todo el cuerpo, somos parte de su cuerpo, bien concertado, trabajando juntos y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Ese es otro objetivo. Estamos para ayudarnos como iglesia, cada uno de nosotros como familia, cada uno que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada miembro tiene una función diferente. Y como enseña Pablo en otras partes, no le va a decir el brazo, a la pierna no me sirves, la boca a la lengua, a la nariz o al ojo. No, todos somos partes y todos tenemos una actividad propia que juntos es la actividad del cuerpo de Cristo con Cristo como cabeza. Pero recibe su crecimiento, ¿para qué? Para ir edificándose en amor. O sea, el asunto es que todo lo que estemos haciendo, cada actividad que hagamos, sea para crecer en amor. Si una actividad que estamos haciendo no nos hace crecer en amor, eso no es el plan de Cristo para nosotros, no es el plan de Dios para nosotros. Por sus frutos lo conoceré. Por supuesto que no vas a saberlo en un día, en dos, y eso se sabe orando y consultando con otros hermanos y hermanas en la fe para ver qué cosas te está guiando el Señor y poder entender el plan, porque a veces no lo vemos con nuestros ojos y no entendemos. Tenemos que verlo con los ojos de Dios. Y 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. O sea, no solamente lo digo, lo requiero. Que ya no andéis como los otros gentiles, o sea, como el mundo, que andan en la vanidad de su mente. O sea, lo que a ellos les parece. Que ellos creen, que les gusta, que no les... No. Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué tienen el entendimiento entenebrecido? Porque si no creen en la luz, están creyendo en la oscuridad. Entonces está entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios. Cuando no estás creyendo en Dios, eres ajeno a su vida. Por la ignorancia que en ellos hay. Y es una cosa que tenemos que decir nosotros. En algunas áreas somos ignorantes también. No es que tenemos todo el conocimiento pleno y ya hemos recibido todo el conocimiento pleno. Tenemos a Cristo, tenemos al Padre, tenemos al Espíritu Santo, que es la plenitud, pero todavía no tenemos ese conocimiento pleno. Entonces,
tenemos que estar con mucho cuidado, porque somos puntos que somos ignorantes, tenemos que buscar ayudarnos los unos a los otros, ¿sí? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y muchas veces nos resistimos a cambiar y ahí tenemos puntos en nuestro corazón duros, por lo cual tenemos que orar, Señor, si hay un punto duro en mi corazón, Señor, te lo entrego para que tú lo suavices. Como el Señor el alfarero, ¿se acuerdan? El alfarero hace una vasija y si no está conforme, le echa agua de nuevo, lo deshace y lo vuelve a hacer. Áreas de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida debemos entregar para que Dios, como alfarero, Cristo el alfarero, nos haga una vasija perfecta para su uso. Y en cada parte entregársela para que salga vasijas para su gloria. 19, los cuales, lo que nos que acercan a Dios, después que perdieron toda sensibilidad, o sea, cuando rechazamos a Dios y vamos creyendo en nosotros mismos y en el mundo, perdemos sensibilidad y se entregaron a la lascivia. Pensamos en lascivia solamente como sexo, no, lascivia es todo pecado de la carne. Cualquier cosa, y nuestra carne puede ser comida, puede ser bebida, puede ser sexo, puede ser lujo, puede ser orgullo, lascivia para cometer con avidez, o sea, ya no solamente por error, sino quiero más de esto, toda clase de impureza. Pero eso es cuando estamos sin conocimiento o no aceptamos el conocimiento de Dios, ¿correcto? Mas vosotros, versículo 20, dice Pablo, no habéis aprendido así a Cristo. Cristo no es así, Cristo no era así. Es completamente diferente, ¿no? No es como el mundo. 21. Si en verdad le habéis oído, o sea, si has venido a las reuniones, pero realmente los estás oyendo, y habéis sido por él enseñado, o sea que te has dejado enseñar por la palabra conforme a la verdad que está en Jesús. Todo esto es si es que hemos hecho eso, si estamos dispuestos a escuchar y a recibir la enseñanza y proceder al cambio. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir que todos hemos tenido, dice, despojaos del viejo hombre, igual que en Efesios, despojaos de todo peso y pecado que se asedia. Despojaos, no dice disminuir. Date cuenta que ese viejo hombre sácalo de tu vida. Esa vieja mujer, sácala de tu vida. Ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Ojo, y eso lo voy a conversar en una clase posterior, nadie puede nacer de nuevo si no muere. No hay vida nueva si no hay muerte. Y esa muerte no se refiere a morir físicamente ahorita, sino que muera ese viejo hombre, esa vieja mujer, ese viejo yo que está ahí. O sea, tenemos que entregarlo a la muerte porque no es vida, ni lo que no está con Dios no es vida. Queremos ese nuevo cuerpo, esa nueva vida que Dios nos quiere dar. Ok, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué? Porque esos deseos lucen agradables y todo, pero son engañosos porque no te llevan a la paz, no te llevan al gozo, no te llevan a los frutos del Espíritu, ¿correcto? ¿Y qué más dice? Y ahora tienen que renovarse, nacer de nuevo, en el espíritu de vuestra mente. Esto es bien interesante porque tenemos que comprender la palabra, aceptarla y empezar a hablarla. Nuestra mente dice, la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando ya estamos convencidos y repetimos lo que Dios dice, vamos limpiando ese corazón y vamos viendo cómo empieza a salir de nuestra boca palabras de amor, de gozo, de paz, de paciencia, mucho más que lo que teníamos antes. Porque estamos renovándonos en el espíritu de nuestra mente, ¿no? Cuando hablas de corazón, mucho tiene que ver con la mente también. Y que dice, y vestíos del nuevo hombre. Los muertos, el cadáver está ahí. Ahora nos ponemos la ropa de Cristo, del soldado de Cristo, la armadura de Cristo, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Esto es también interesantísimo. Dios nos creó cuando creó a Adán y Adán dejó entrar la muerte, dice. En la Biblia dice que entró la muerte por un hombre, por Adán. Entró la muerte en Adán, que dejó a Dios y siguió a Satanás. Entró la muerte, no es que se murió en ese momento. Entonces, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros tenemos esa creación en nosotros y al nacer de nuevo, al verse todo a Cristo, hemos sido creados nuevamente en justicia y santidad de la verdad de Cristo. Ahora, tenemos que nosotros mantenernos conectados con eso para que eso se manifieste más. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si cae y muere, lleva mucho fruto. Entonces nosotros tenemos que dejar morir todo lo que no es de Cristo para que crezca ese nuevo
planta ese grano de trigo y dé muchísimo fruto. Pero tenemos que dejar que muera. Eso vamos a conversarlo también en una clase posterior. 25. Por lo cual, desechando la mentira, pero el mundo es una mentira, la única verdad viene de Dios. Hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Quién es prójimo? Todos los que están próximos a nosotros, nuestra familia, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros amigos, cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Somos un solo cuerpo de Cristo, no estamos separados. Si una mano me empiezo a golpear el pecho, me estoy haciendo daño a mí mismo. Cuando estoy enemistado con otra parte de mi cuerpo, del cuerpo de Cristo, estoy haciéndome daño a mí mismo y no dejando que el cuerpo avance. 26. Airaos, pero no pequéis. O sea, no es que no tengamos que molestarnos, ¿sabes? Pero sin pecado. ¿Qué es sin pecado? Airémonos por algo que realmente está correcto. O sea, no nos airemos por suposiciones o porque tal vez o que pudo ser por malos entendidos. No. Airemos cuando realmente hay algo que está muy mal. Airar por el pecado. Pero, ¿cómo se llama? Como alguien me enseñó una vez, odia el pecado, ama al pecador. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, no guarden rencor, ni deis lugar al diablo. O sea, cada vez que el diablo quiere meterte en una idea, fuera de acá, Satanás, no quiero saber nada contigo. 28. Y ahora vienen cambios. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, nuestro trabajo es crecer para poder ser bendición para otros también, para nosotros y para otros. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Si algo no edifica, no lo digas. Ni siquiera lo guardes, bórralo y empieza a decir cosas que edifican, que cultivan, que hacen crecer, a fin de dar gracia a los oyentes. Significa para que aumente el poder de Dios en las personas que te escuchan. 30. Y no contristéis al Espíritu Santo, o sea, no lo entristezcáis. ¿Sabes por qué él dice eso? Porque él habita en nosotros. Y cuando estamos haciendo cosas que no son de Dios, se entristece el Espíritu Santo. ¿Ya? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si fuisteis sellados significa que ya está en nosotros. ¿Se acuerdan? El arras del Espíritu, que hemos conversado varias veces, ya el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces ya hemos sido sellados, ya estamos en el reino. Entonces ya está en nosotros. Entonces, cuando estamos haciendo algo que no es bueno, Él está escuchando, está viendo, está sintiendo lo que está pasando. Lo estamos entristeciendo. El que nos cuida, el que nos ama, el que está velando por nosotros, le mostramos cosas y hacemos cosas que le hacen tener pena, que le hacen sufrir. ¿Ok? 31. Quítense de vosotros, quítense, no, quítense de vosotros toda amargura, resentimiento, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, o sea que perdonamos no porque se lo merecen, sino por la misericordia, o sea, al que no se lo merece físicamente, pero se lo merece porque es un hijo, una criatura de Dios que necesita ayuda y amor, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo nos perdonó a nosotros en Cristo? Sin merecerlo, por puro amor. Y ese amor tiene que mostrarse que lo estamos haciendo. Cuando perdonamos a alguien, la persona tiene que sentir que no estamos consintiendo en las cosas equivocadas, que no estamos diciendo, sigue haciendo lo que está mal. No, te amamos y queremos que cambies y que estés lleno, que tengas en paz, que tengas gozo. Es totalmente diferente. El perdón no es consentir el pecado. El perdón es no juzgar a la persona y estar orando por esa persona, sinceramente viéndola como la joya de Dios que es que necesita ser liberada de ese pecado para alcanzar esa persona que está enferma, por la cual Cristo vino y que buscamos que sea sanada. Ok, gracias Señor por esta palabra. Dejamos entonces de compartir esta noche. Hasta el próximo miércoles.